Pues entonces vamos a comenzar a hablar con respecto a la muerte. A la muerte, ¿no? Un tema al cual la gran mayoría de nosotros le tememos mucho. La muerte para nosotros es algo desconocido y uno le tiene miedo a lo desconocido, ¿sí? Uno no sabe qué pasa cuando este cuerpo físico muere y eso a uno le da terror, que le llegue entonces a uno ese momento en el cual uno tenga que partir. También le da muchísimo terror que personas que uno quiere, familiares de uno, pues también partan. Pero todo ese terror, todo ese miedo que uno siente es porque uno desconoce realmente qué es la muerte. Si uno conociera, si uno supiera lo que es la muerte, pues ya uno no le temería, ¿no? Porque ya uno sabe el proceso, ya uno sabe qué es lo que viene después de que desencarna el cuerpo físico. Pero también uno comienza a ver el objetivo trascendental, pues, de la muerte, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Comenzamos a comprender que la muerte en todos los aspectos es liberador, ¿sí? Hoy nosotros vamos a estar descubriendo que existen 3 tipos de muerte y cada una de ellas es liberadora y eso lo vamos a estar viendo pues ya más adelante, ¿sí? Ustedes ven que para que algo nazca tiene que morir. Una semillita, cuando uno la siembra, pues ese germen tiene que morir, porque de ese germen que está muriendo es entonces de donde nace la planta. Y lo mismo pasa, ¿no? Para que una persona nazca, pues entonces tiene que extinguirse esa anterior existencia, que pues viene siendo una liberación, viene siendo como un cambio de vestiduras. Ustedes ven que uno llega pues a viejo y está todo adolorido, ya el cuerpo físico no les responde. Entonces cuando la persona experimenta ese momento de muerte que se da pues una liberación, ¿sí? Nosotros pues tenemos que saber que cuando nosotros venimos a esta manifestación con el propósito de sacar sabiduría de esta manifestación, nos van a dar 3000 oportunidades para nosotros darle la vuelta a la rueda del samsara, como se le conoce en algunos sitios. Es un proceso que vamos a estar estudiando más a fondo en la conferencia número 8, ¿sí? Pero nos dan esas 3000 oportunidades de darle la vuelta a esa rueda. A eso se le puede decir, se le puede llamar como ciclos. Digamos que nos dan 3000 ciclos. En cada uno de esos ciclos a nosotros nos van a dar 108 oportunidades con este cuerpo físico humano. Si nosotros hacemos nuestros cálculos, 3000 ciclos, 3000 vueltas que le damos a esa rueda del samsara por esos 108 cuerpos físicos, nos da la cantidad de 324,000 cuerpos físicos humanos. Esa es la cantidad de veces que nosotros vamos a nacer con este cuerpo físico humano y también que vamos a morir, ¿sí? O que tenemos la oportunidad pues de hacerlo. Fíjense que cuando en un ciclo se nos agotan a nosotros las 108 existencias, bueno, y no trabajamos sobre nosotros mismos, no aplicamos la muerte psicológica, que es la muerte más importante que vamos a estar aprendiendo este día de hoy, entonces iniciamos un proceso de involución, donde tenemos que pasar por esas infradimensiones que están sumergidas en el planeta Tierra, lo cual pues muchas personas, muchas culturas conocen como infierno. Allí tiene que darse un proceso de limpieza, de liberación de esos defectos que no quisimos trabajar de forma voluntaria. Este proceso se va a dar de forma pues involuntaria y cuando ya esa chispa está completamente limpia, pues sale a la luz del sol, limpia, perdió la sabiduría de esa rueda, pero ahora está lista para iniciar pues otro proceso en esa rueda del samsara desde ese reino mineral evolutivo. Entonces aquí nosotros podemos ver que existen esos 3 tipos de muerte. Tenemos la muerte del cuerpo físico, tenemos la muerte segunda y tenemos la muerte psicológica, que como les decía es la más importante, porque es la muerte que nos viene liberando tanto de la muerte del cuerpo físico como de la muerte segunda. Es la muerte que nos hace lograr lo que es esa inmortalidad,
es la que nos hace lograr lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser, es la que nos permite liberar a nosotros nuestra esencia que está atrapada por esos defectos psicológicos, que por ende es lo que no tiene sometido a todas estas leyes, esos defectos nos tienen sometidos pues a ese morir constante, ¿no? A ese tener que volver constante, a estar sujetos a lo que es la ley del retorno y la ley de la recurrencia que vamos a estar pues aprendiendo más adelante. Bien, ahora pues vamos a estar hablando con respecto a la muerte del cuerpo físico. ¿Qué es lo que pasa cuando este cuerpo físico muere? Lo primero es que este proceso de muerte del cuerpo físico se inicia con un estado de catalepsia que dura hasta las 72 horas. En ese tiempo, pues pareciera que el cuerpo físico, que la persona está totalmente muerta, pero no está muerta, ¿no? Es un estado de catalepsia donde se disminuyen esos signos vitales hasta un punto de que pues un médico podría decir que la persona está muerta, pero realmente no. Ese estado incluso podría suspenderse en cualquier momento y la persona volver a el cuerpo físico. Y pues son casos que han pasado. Hay personas que pues las entierran antes de que pase este tiempo y las personas han despertado, pero ya en la tumba, encerrados, ¿sí? Se han abierto tumbas y se han visto vestigios de personas, o sea, de la lucha que ha tenido la persona porque ha despertado ahí, se han visto arañazos en la caja y así por el estilo. Incluso pues hace un tiempo se hacía una práctica, hace muchos años, en el siglo pasado, pues se hacía una práctica que la persona que se enterraba se le ponía una cuerdita que estaba atada a una campana. Y eso era por si la persona despertaba, ya pues ahí estando en el féretro, pues tocara esa campana y se dieran cuenta los de afuera que la persona pues estaba viva. Y de ahí viene ese famoso dicho, salvado por la campana. Anteriormente pues habían culturas que tenían ese conocimiento y que velaban a sus muertos por 72 horas o 3 días, porque tenían ese conocimiento de que pues en ese periodo la persona podía volver. Y hay muchas personas que en ese periodo pues efectivamente han vuelto y pues han logrado salvarse. Hoy en día, pues como esto ya no se maneja mucho, ¿no? Para las personas eso ha perdido total significado, ya pues los médicos entienden que pues ya saben, cuando una persona está muerta, la declaran muerta, hay que enterrarla, pues bueno, pueden haber muchas personas que tengan que pasar por esa situación. Sí, también se les hacen autopsias a las personas antes de ese tiempo, evitando así cualquier posibilidad de que la persona entonces pueda regresar, ¿sí? Cuando la persona muere o en ese proceso en que la persona pues está moribunda, digámosle así, tienen que darse 3 juicios. El primer juicio se va a dar en los primeros 5 minutos. ¿Qué va a pasar allí? Allí se va a dar una retrospección o la persona va a hacer una retrospección de todo lo que fue su vida. Desde ese momento, donde está en ese punto de desencarnación, hasta el momento en el cual nace. Y pues va a ser una comparación de cómo fue su vida a el plan que tenía para esta, ¿sí? Esto se hace también para que la persona tenga fresquito todo lo que ha hecho durante su vida, porque van a venir juicios donde esas acciones, buenas o malas, pues van a ser sacadas a colación, van a ser pues medidas, ¿sí? Luego de este juicio, digamos que dentro de 24 horas se da el segundo juicio delante de los señores de la ley divina. Aquí se van a tomar en cuenta 2 cosas. Lo primero será el peso atómico de cada uno de los defectos psicológicos, de los yoes o de los egos, ¿sí? ¿Qué quiere decir el peso atómico? Fíjense que cada vez que nosotros alimentamos un defecto psicológico, nosotros le entregamos energía a ese defecto y eso hace entonces que el defecto se ponga más grande, que crezca, que se ponga pues más gordito, ¿no? Entonces se va a comparar
el peso atómico que tiene, digámosle que mi defecto psicológico de la ira en estos momentos con el que yo tenía la vida pasada. Lo más común es que haya aumentado porque uno no trabaja sobre sí mismo. Uno sí, más bien se pasa toda la vida pues dándole alimento a esos defectos psicológicos. Entonces lo normal es que el peso atómico pues haya aumentado. También en este juicio se van a tomar en cuenta o se va a tomar en cuenta, perdón, el número de los mismos. ¿Qué significa esto? Que pues se va a contar los defectos psicológicos que teníamos en comparación con la existencia pasada. E igual, la tendencia es que haya más defectos psicológicos, porque uno no trabaja sobre sí mismo y uno constantemente está creando defectos psicológicos, está creando yoes, ¿sí? Por ejemplo, a través de las impresiones que pues uno no transforma, que de ese proceso vamos a hablar más adelante, a través de la fornicación, porque la energía sexual es creadora. Entonces, cada vez que uno va y fornica, alimenta los yoes que uno tiene y crea yoes nuevos. E incluso si uno está haciendo este trabajo de despertar la conciencia, de estar muriendo, pues esos yoes que uno va eliminando con la fornicación uno los revive, porque esa es la función de la energía, crear. Y si no estamos creando hacia arriba, pues estamos creando hacia abajo, estamos creando cosas degeneradas e involutivas. Entonces la tendencia es que pues haya más defectos psicológicos y estén más alimentados, más gorditos que en la existencia pasada, ¿sí? Bien, a las 48 horas, entonces, más o menos, el alma de ese desencarnado será llevado al Tribunal de la Justicia Objetiva, un tribunal que está dirigido por el maestro Anubis y pues aparte de él, ahí pues están los 22 jueces de la justicia pues objetiva, ¿sí? Aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí se va a tomar el peso de las buenas o de las malas obras de los yoes, de los defectos psicológicos. Y miren qué interesante que decimos de las buenas o de las malas obras, porque nosotros tenemos una parte mala de nuestra psicología y tenemos una parte buena de nuestra psicología. Nosotros hacemos cosas malas porque nuestros yoes nos llevan a hacer esas cosas malas, pero también tenemos yoes que son muy buenos, que son muy serviciales, que hacen pues cosas buenas, ¿no? Todo eso se va a tomar en cuenta. Eso es muy diferente, hablando de actos malos o actos buenos, son muy diferentes pues a los actos conscientes, ¿sí? Tomemos eso en cuenta. También aquí se va a tomar en cuenta las veces que esos defectos psicológicos se manifestaron en mi existencia. ¿Cuántas veces se me manifestó la ira? Bueno, 800.000 veces. ¿Cuántas veces se me manifestó? Dejé yo que actuara mis celos, que actuara mi lujuria, que actuara mi codicia. Bueno, todo eso se va a contabilizar. Otra cosa también que se ha de tomar en cuenta es la medida del fuego en la columna vertebral. Con esto se mide si la persona pues ha trabajado para despertar su conciencia, ha trabajado con los 3 factores, ¿sí? Con la muerte ha liberado la esencia atrapada, con el nacimiento ha condensado esa energía en la columna vertebral y bueno, con el sacrificio por la humanidad pues ha generado los méritos. Eso es lo que va a medir Anubis en nuestra columna, esa medida del fuego. Con eso se dan cuenta si uno ha trabajado con los 3 factores. Si no hay fuego, bueno, pues Anubis determina eso como pues caña seca, ¿no? Una persona que no ha subido energía, que no ha condensado energía en su columna. Y fíjense que pues para una persona que ha trabajado y ha aumentado la medida del fuego, pues eso le va a traer ciertos beneficios que ya lo vamos a hablar ahora, ¿no? En ese proceso. Bien, luego de que suceden estos 3 juicios, se va a hacer la suma, la resta de los quebrados y entonces ahí viene la sentencia o el veredicto. En esta sentencia o veredicto se van a determinar varias cosas. Se va a determinar el karma que esa persona debe de soportar en su próxima existencia, ¿sí? Karma o dharma, dependiendo pues de ese resultado, de esos juicios, de cómo se haya portado en esa existencia pasada. Y también se va a determinar el diseño, se va a hacer el diseño electropsíquico de la nueva personalidad, ¿sí? La personalidad pues viene siendo nuestra forma de ser.
pero también viene siendo un vehículo de manifestación de los yoes. Entonces, ese diseño viene siendo como una predisposición a los yoes que uno va a desarrollar para que se cumpla ese karma que se nos ha impuesto, o no que se nos ha impuesto, ¿no? Porque eso viene como resultado del veredicto en torno pues a esos juicios, ¿no? Es algo justo, es algo que nosotros merecemos. Pero les pongo un ejemplo. Digamos que una persona en su existencia pasada fue muy tirana, tiranizó a muchas personas y obviamente pues dañó a muchas personas en base a esa tiranía. ¿Sí? Esa persona desencarna, le hacen los juicios y ahora se determina, bueno, como tú le hiciste mucho daño a esas personas con la tiranía, pues ahora en esta existencia como karma te toca que tú seas tiranizado. ¿Mm? Entonces ahí se le hace ese diseño electropsíquico donde la persona cuando vaya desarrollando su personalidad, ¿qué va a pasar? Pues la persona va a desarrollar, digámosle así, la parte pasiva de ese yo tirano, que viene siendo la sumisión. Entonces la persona ahora va a desarrollar esa personalidad pasiva y va a ser entonces tiranizada. ¿Sí? Entonces, pues ese es el diseño electropsíquico, para que la persona desarrolle determinada forma de ser y con ello, pues entonces cumpla con ese karma. Que han determinado o que ha devenido de esos juicios. ¿Sí? Bien, luego de finalizado este proceso, entonces Anubis pues autoriza o envía lo que es ese ángel de la muerte para que corte lo que es ese cordón de plata. ¿Sí? Eh, solamente el ángel de la muerte puede cortar lo que es ese cordón de plata, que viene siendo como ese cordón energético que une a ese cuerpo físico con esa alma o con ese embrión de alma. ¿Sí? Sin embargo, el ángel de la muerte, antes de actuar, tiene que pedirle permiso a la Madre Divina del desencarnado. Si la Madre Divina, pues, dice que sí, bueno, entonces ahí se corta ese cordón de plata y ya, pues, se continúa con el proceso, pero si la Madre Divina dice que no, pues ella ve que su hijo tiene posibilidades, digámosle así, de que vuelva, de que se interese en despertar su conciencia. eh, bueno, pues entonces el ángel de la muerte ahí no actuaría y la persona tendría que volver al cuerpo físico antes de que pasen las 72 horas, ¿sí? Bien, luego pues van a surgir varias alternativas para el desencarnado. Digámosle que pues la madre autoriza que se corte ese cordón de plata, que pues algo muy interesante es que nosotros seguro hemos escuchado de personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Y sí, efectivamente vemos como las personas vuelven y dicen, no, es que yo vi a mis padres que me recibieron, o vi que me pasó toda mi vida frente a mis ojos. Bueno, pues eso es parte de este proceso. Pero bien, si la madre entonces de esa persona, la madre divina, autoriza que se corte el cordón de plata, pues van a surgir varias alternativas. Primero, que la persona o que la chispa, ¿verdad? Haya terminado sus 108 existencias de ese ciclo. ¿Mm? Si terminó sus 108 existencias de ese ciclo y obviamente no trabajó sobre sí mismo, no se revolucionó, pues entonces ingresaría a lo que se le conoce como la muerte segunda, que lo vamos a estar explicando en breves momentos, ¿sí? Ahora bien, si todavía no se han culminado esas 108 existencias, pues entonces esta chispa iría a ese lugar que se le conoce como el limbo o el hall del infierno. Allí pues estaría haciendo retrospecciones de su vida, aunque pues usualmente allí la persona ingresa a su propio, digámosle que esté en su propio país psicológico, ¿no? Siempre va a estar recordando incluso lo que hacía en vida, incluso puede hasta creer que está vivo. Uno puede bajar allá al limbo y visitar familiares que todavía pues no han retornado y podría encontrarse con que están ellos allá haciendo mímicas como si estuvieran vivos, ¿no? Y uno puede tratar de hablar con ellos y explicarles que ellos están muertos, y no, para ellos están vivos, porque ellos están viviendo en ese país psicológico mientras tanto.
Ahora llega pues ese punto donde se dan esas circunstancias para que la persona pueda retornar, dígase que se conocen quienes van a ser su papá y su mamá, tienen una relación, perdón, tienen una relación sexual, allí se gesta el cuerpo que va a tomar en esa otra existencia y ya luego cuando nace ese cuerpo, entonces la persona pues vuelve, ¿no? Se queda pues allí, en el limbo esperando a que se dé ese proceso. Pero también para una persona que no se le han acabado, digámosle así, sus 108 existencias y trabajó con el fuego, trabajó para despertar su conciencia, tiene energía, fuego en esa columna vertebral, se le dan pues vacaciones en el cielo. Su madre divina los lleva al cielo, allí pues se le da fuerza para que en una próxima existencia pues la persona tenga ese ánimo para seguir trabajando y despertar su conciencia. Cuando nosotros hablamos del cielo nos estamos refiriendo a dimensiones superiores. Estamos hablando de la sexta y de la séptima dimensión, ¿sí? Incluso pues se ha escuchado de, de casos, ¿no? Como que una persona se le hayan agotado las 108 existencias, pero si ha hecho un trabajo muy bueno en torno al despertar de su conciencia, pues le da una existencia 109 para que pues trate de culminar ese trabajo del despertar de la conciencia. Algo también pues importante a saber es que aparte de todas esas existencias que nosotros tenemos en un ciclo o en todos los ciclos, ¿no? 324.000 cuerpos físicos humanos, que es el estado en el cual nosotros podemos hacer o a partir del cual podemos hacer este trabajo de autorrealización, solamente una existencia es necesaria para que nosotros logremos la autorrealización íntima de nuestro ser. Solo basta que nosotros le pongamos la seriedad al trabajo y empleemos y desarrollemos los 3 factores para la revolución de la conciencia. Bien, vamos entonces a hablar un poquito con respecto a la muerte segunda. Nosotros vamos a tener más adelante conferencias en la fase B específicamente donde vamos a profundizar sobre esas esferas que se encuentran sumergidas en el planeta Tierra, que es a lo que muchas personas conocen como infierno. No es algo eterno, como se dice por allí, aunque se pudiera sentir que es eterno, porque cuando uno está sufriendo, ustedes ven como un minuto, a uno le parece pues una eternidad. Y efectivamente, pues en esa muerte segunda, vamos a decir que pues las chispas pasan por un proceso donde pues como los defectos tienen que ser eliminados de una forma involuntaria, pues tienen que sufrir, ¿sí? Durante un tiempo. Allí, pues en esas infradimensiones o en esas esferas sumergidas en el planeta Tierra, hay 9 de ellas, la chispa va a tener que ir bajando esfera por esfera para ir limpiando los defectos psicológicos que pues voluntariamente no quiso eliminar. A este proceso también se le conoce como la involución, ¿sí? Porque cuando nosotros venimos a esta manifestación, nosotros pasamos por un proceso evolutivo donde iniciamos desde el reino mineral, luego pasamos al reino vegetal, luego al reino animal y luego pasamos a este reino humano, en el cual tenemos todos los aspectos necesarios o las cualidades necesarias para hacer este trabajo de autorrealización. Tenemos una columna vertebral erguida, ¿sí? Tenemos un intelecto que nos permite a nosotros reflexionar para poder pues sacar la sabiduría, ¿sí? Y bueno, utilizar pues este conocimiento que nosotros hemos recibido. Pero si en esas 108 existencias que se nos dan no hacemos este trabajo de forma voluntaria, pues el ego no se va a dejar evolucionar por siempre. Entonces ahí ingresamos al proceso de involución, donde físicamente pues la persona va pasando por los reinos de la naturaleza en su aspecto involutivo, pero psicológicamente tiene que ir pasando por esas infradimensiones o pues esas esferas del infierno, ¿no? Para que la chispa se vaya limpiando, un proceso que ya pues vamos a hablar más adelante, pero no es eterno, porque la chispa se limpia, se libera, aquí vemos que pues la muerte sigue siendo liberadora, porque este proceso de muerte segunda es para liberar a la chispa, aunque sea de una forma involuntaria, pero es para liberarla. Cuando la chispa termina de limpiarse, sale, pero sale
ya sin ningún tipo de conciencia, sale inocente. Ya pues la sabiduría de esa vuelta se perdió, esa alma, digámosle así, se perdió, pero está limpia y puede ingresar otro proceso evolutivo. Este proceso podemos hacerlo, tenemos la oportunidad de hacerlo 3000 veces, ¿sí? Solo vamos a estar viendo en la conferencia número 8. Y eso es a lo que se le conoce como la muerte segunda. Lo que usted no quiso, pues trabajar mientras tuvo la oportunidad, bueno, la naturaleza se va a encargar de desintegrarlo, pero también es un proceso de liberación y no es algo eterno como se dice por allí. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a lo que es la muerte psicológica. La muerte psicológica, como ya les adelantaba en un principio, es la más importante de las tres, porque es la que nos va a liberar. Entonces aquí es donde aplica esa frase de que con la muerte matamos a la muerte, pues por una eternidad, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, elimina a sus defectos psicológicos, a sus yoes, a sus egos, pues entonces ya uno no está sometido a la mecánica de esta rueda, a la mecánica de este universo. Entonces uno se libera, uno no está sometido a esas leyes de retorno, a esas leyes de recurrencia. Entonces pues uno se libera, uno se convierte en un ser netamente inmortal. ¿Cómo funciona pues esta muerte psicológica? Nosotros en la conferencia número 1 pues estuvimos hablando en el pilar pues de la psicología, veíamos allí que nuestra psiquis, nuestra esencia, el 97% de nuestra esencia está atrapada por los defectos psicológicos. Esos defectos psicológicos pues los conocemos como formas equivocadas de ser, estados erróneos como yoes, como conceptos. Algunas personas les llaman demonios, otras personas les llaman pecados o les llaman tentaciones, ¿sí? Pues es todo lo que nos genera a nosotros sufrimiento, es todo lo que nos lleva por ignorancia, ¿no? A cometer pues esos errores que luego devienen en karmas. Todo eso se traduce pues en sufrimientos, ¿sí? Nosotros tenemos pues millones de estas formas equivocadas de ser, tenemos millones de defectos psicológicos, ¿sí? Si comenzamos a mencionarlos, pues no terminaríamos. Nosotros podemos descubrir y evidenciar esto con la autoobservación. Uno comienza a observarse a sí mismo, a dirigir esa mirada atenta hacia nuestro interior y vamos a descubrir la inmensa cantidad de personas diferentes que hay dentro de nuestra psicología. Porque uno en un momento está feliz, en otro momento está triste, en otro momento pues uno está muy optimista, luego pues está muy pesimista, ¿sí? En un momento uno tiene miedo, en otro momento uno es iracundo, en un momento uno dice que ama a una persona, pero en otro momento la odia, en un momento siente agrado, en otro momento siente desagrado. Y todas esas formas de ser, pues son yoes. Son también, o sea, personas distintas. Cada uno de ellos, pues, es una persona y es distinta a la otra. Si ustedes se ponen a autoobservarse, pues van a darse cuenta que cuando están enojados son muy diferentes a cuando tienen miedo, que cuando están tristes, ese yo que está triste es muy diferente a ese yo que luego está feliz. Muy diferente en todos los aspectos. Si ustedes se ponen a ver cómo yo me siento cuando estoy triste, cómo yo pienso cuando estoy triste, cómo hablo, cómo yo actúo, es muy diferente a lo que pasa cuando yo estoy feliz. Cómo me siento cuando estoy feliz, cómo pienso cuando estoy feliz, cómo actúo cuando yo estoy feliz, ¿sí? Pero pues eso queda en evidencia a través de la autoobservación. Tenemos que comenzar, por ahí comienza la muerte psicológica, por la autoobservación, para descubrir esas diferentes personas, esas diferentes formas de ser, pues en nuestra psicología. Y esas diferentes formas de ser, esos diferentes yoes o egos, son los que tienen atrapado nuestra esencia. Y hay que hacer un trabajo de liberación. Ese es el proceso de despertar, de liberar la conciencia. Fíjense que solamente hay un 3% que es libre,
que no puede ser atrapada por los defectos psicológicos. Y ese 3% pues es el que nos guía en este camino, ¿sí? Allí encontramos al padre, que es la sabiduría, encontramos a la madre, que representa el amor, representa también nuestra energía, encontramos al hijo, que representa lo que es la justicia y esa voluntad, ¿sí? Pero el restante tiene que ser liberado y eso inicia con la autoobservación y haciendo pues este proceso de muerte psicológica. Bien, es muy importante que cuando nosotros hacemos este proceso de muerte psicológica, pues observemos todo lo que se manifiesta en nuestro interior. ¿Y qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que pasa en nuestro mundo interior? Pues allí encontramos los deseos. El deseo de gritar, el deseo de hablar, el deseo de pelear, el deseo de chismosear, el deseo de comer a pesar de que pues ya yo comí, el deseo de fornicar. Todo eso nosotros tenemos que observarlo, porque un deseo, pues es como la llamada del yo. Es lo primero que se manifiesta de un defecto psicológico, el deseo. Uno siente ese deseo de hacer algo, cualquier cosa, ¿sí? Tenemos que observar también nuestras emociones. Los yoes se manifiestan a través de las emociones negativas y las emociones negativas pueden ser agradables o desagradables, porque a veces uno confunde lo agradable con lo positivo y no. Las emociones positivas son las emociones de la conciencia, como por ejemplo el amor, la gratitud, ¿sí? Esa compasión verdadera que nada tiene que ver pues con la lástima y la pena. Esas son emociones superiores y son emociones positivas. Pero las emociones negativas, allí encontramos las agradables o las desagradables. Entonces, emociones desagradables, bueno, el miedo, la ira, la incertidumbre, ¿sí? Todo lo que nos genera pues la preocupación, la tristeza. Claro, todo eso es desagradable, todo eso se siente muy feo, pero también está, por ejemplo, el enamoramiento. Uno siente enamoramiento por una persona que pasa por allí y uno tiene su pareja, que es lo que se está manifestando allí. Hay un yo del adulterio, que yo tengo mi pareja, yo no tengo que estar sintiendo pues maripositas en el estómago por nadie, ni siquiera por la pareja. Y ya eso pues lo vamos a estar pues aprendiendo, porque nosotros creemos que sabemos lo que es el amor. Y fíjense que el amor va a salir de todos esos defectos que tienen atrapada nuestra esencia. Por tanto, nosotros hasta este punto no hemos experimentado lo que es esa emoción superior, que es el amor. Lo que sí, pues experimentamos es la lujuria emocional, los apegos hacia la otra persona. Y pues que es bastante condicionado, ¿no? Porque uno, por ejemplo, dice que quiere, que ama a la pareja por tales o cuales cualidades que porta. Pero si la pareja no porta ya, deja de portar esas cualidades, deja de ser así, pues entonces ahí viene el desagrado, ya yo no la quiero y ya tengo que buscar otra persona que me haga sentir de esa manera. Entonces eso no es amor, eso es lujuria emocional, aunque se sienta muy agradable, aunque se sienta pues muy bonito. Bien, ¿qué otra cosa también tengo yo que observar? Tengo que observar mis pensamientos. Uno tiene alrededor de 60.000 o 70.000 pensamientos al día. Y todos esos pensamientos son manifestaciones de nuestros yoes psicológicos, de nuestros defectos, ¿sí? Ahí vamos a encontrar a nuestros defectos hablándonos, diciéndonos las cosas que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer, los defectos psicológicos pues opinando con respecto a cualquier cosa, discutiendo. También pues entre ellos vamos a encontrar las fantasías en las cuales nos metemos, esos sueños, esas proyecciones, esas películas, esos recuerdos, esas futurizaciones, esas planeaciones, todo eso. Nuestra mente debería de estar en silencio completamente. Que nosotros utilicemos esa mente pues de forma consciente. Y eso no es lo que pasa, porque uno se quiere concentrar y uno se da cuenta que no puede, porque los yoes tienen monopolizada nuestra mente, ¿sí? La mente debería de estar en silencio. Cuando la mente esté en silencio, se abre la vía de comunicación con ese centro intelectual superior,
que está pues ahí en esa glándula pineal, que es donde tiene asiento nuestro Padre, y a través de la intuición pues uno recibe esa sabiduría y no tiene que tener esa mente congestionada, esa memoria llena pues de conceptos, cosas que no hemos comprobado, que al fin y al cabo pues no nos sirven a nosotros para nada, ¿no? Y el murmullo constante también de los yoes o de los defectos psicológicos, ¿sí? Esta muerte psicológica, pues hay tres formas en las cuales nosotros la vamos a llevar a cabo, pero la base es la misma. La autoobservación para descubrir, evidenciar esos yoes. Luego viene el enjuiciamiento de que si eso que se está manifestando es de mi ser o no. Cuando uno enjuicia a un yo, pues el Padre nos da las comprensiones. Ahí uno comienza a comprender que es un defecto psicológico, que no es parte de mi ser. Uno comienza a comprender cómo ese defecto me genera un daño a mí en varios aspectos, incluso pues en lo físico. Una persona que, por ejemplo, es iracunda, eso le genera, pues, aparte del desgaste emocional que se da ahí en el momento, eso le genera hasta úlceras en el estómago. Y eso pues es muy conocido, ¿no? Como pues esas malas emociones nos generan tantas cosas negativas, ¿sí? Comprendo también cómo me lleva ese defecto a dañar a los demás. Porque cuando yo estoy airado, yo ofendo a otra persona, yo maltrato a otra persona, ¿sí? Entonces ahí viene pues la comprensión. Y luego viene la petición de muerte a la Madre Divina, que recordemos que es una parte de nuestro ser. Ella cumple la función de limpiarnos como toda madre, ¿no? Que cuida, que nutre, que cumple, que limpia a su niñito, ¿no? Desde que está pequeño, bueno, pues eso hace nuestra madre y pues representa ese amor que es la fuerza más poderosa. Y es tan sencillo como decirle, Madre Divina, elimíname este yo. Y ese proceso pues se ha de llevar a cabo de tres formas. Tenemos lo que es la muerte en marcha, que es esto que nosotros acabamos de mencionar, pues hacerlo de instante en instante, de momento a momento, ¿sí? Porque los yoes tienen miles de detalles y esos detalles se nos manifiestan a nosotros de instante en instante, de momento a momento. Fíjense que ustedes en la mañana pues tienen que ir a trabajar, ponen una alarma, ¿sí? Y cuando la alarma suena, lo primero que uno siente es un desagrado. Pero en base a ese desagrado, pues comienzo yo a pensar, ay, yo no me quiero levantar, es que tengo que ir al trabajo, qué pesadez, ojalá y fuera domingo, ojalá fuera rico para no tener que levantarme e ir a trabajar. ¿M? Ahí vemos entonces todos los detallitos. Tengo ya la emoción comprometida, estoy sintiendo desagrado porque me tengo que levantar, no quiero dejar esta camita que tan rica se siente, que está tan calentita, pero vemos ahí también todos los pensamientos, todos los yoes hablándome y bombardeándome desde que abrí los ojos porque no me quiero levantar. Y luego ya qué hago, pues paso a la acción. Entonces ahí vengo y postergo la alarma 5 minutitos más y eso lo hago hasta 3 veces más. Al fin y al cabo pues termino llegando todo apurado y todo tarde al trabajo, ¿no? Por ese proceso. Entonces ahí debemos nosotros de implementar esa autoobservación para descubrir todo aquello que se está manifestando, todo aquello, emoción, pensamiento, deseos también, acción, sensaciones en el cuerpo, incluso ir pidiéndole muerte. Ese es el proceso de la muerte en marcha. Y ese proceso, ese estado deberíamos nosotros de mantenerlo todo el día, porque es que todo el día se nos van a estar a nosotros manifestando yoes, ¿sí? Entonces me levanto, voy al baño, atino a levantarme y lo primero que hago es echarle mano al teléfono. Entonces me voy al baño, me siento, allá comienzo pues a ver las redes sociales y ahí sigo yo perdiendo muchísimo tiempo. Ahí hay muchos yoes que se están manifestando. Mientras yo estoy haciendo esas cosas en el baño, hay muchos yoes que vienen a distraerme de lo que yo debo de hacer, específicamente ese yo del teléfono, ¿no? Que ahora se ha convertido pues en una tercera mano para uno. Que luego salgo. Entonces ahora no sé qué ropa me voy a poner y viene la indecisión. Y comienzan esos yoes a discutir, no, póngase esto, no, póngase lo otro, no, pero que esto usted se lo puso ayer, no, pero que esto es lo otro. Lo mismo con el desayuno.
nos vamos para el trabajo, también vamos a encontrar muchos defectos psicológicos que se manifiestan, porque como ahora voy tarde, pues ahora la impaciencia, tengo miedo de llegar tarde, ¿no? Y que el jefe entonces me llame la atención. Pues ahí quiero ir todo acelerado, ¿no? Y pasando ahí a las personas sin control, volándome esos semáforos o comiéndome esos semáforos en rojo y así sucesivamente. Y bueno, digamos que voy yo en mi camino todo apurado y se me traspasa a una persona, me corta ahí el camino, una persona. Entonces ahí se me manifiesta en todo su esplendor ese efecto de la ira y de la rabia. Y comienzan, pues, ustedes saben cómo uno se pone cuando pues está todo iracundo, ¿no? Los músculos se tensan, la sangre comienza a correr por el cuerpo más rápido porque el corazón se agita, uno siente ese deseo de pelear, uno siente ese deseo de ofender a la otra persona, de incluso golpearlo, ¿no? La misma emoción que suscita la ira pues es algo bastante desagradable, o puede incluso uno experimentar miedo porque casi que se da un shock. Entonces ahí vienen los defectos, pero mire ese mal, dígale tal o cual cosa, ojalá y pues pidiera a otra persona y lo chocara, es que la gente nunca sabe manejar y por ahí nos vamos, ¿no? Entonces ahí deberíamos nosotros de estar pidiendo muerte a todo aquello que se nos manifieste, a todo lo que se nos manifieste. Veamos algo en el ámbito agradable, vamos caminando, vamos conduciendo hacia el trabajo y se nos pasa una chica o un chico que se ve pues muy atractivo para nosotros. Ahí, si nos comenzamos a autoobservar, vamos incluso a empezar a descubrir cosas que hasta ahora no habíamos percibido, ¿no? Porque tenemos ese sentido de la autoobservación bastante atrofiado, como por ejemplo la activación del centro sexual. Esas sensaciones características de excitación que se experimentan, ese palpitar del centro sexual, ¿sí? Esa atracción que se siente hacia la otra persona. Incluso uno puede experimentar cuando está frente a una persona que le gusta nerviosismo, miedo, esas características mariposas en el estómago, uno se siente enamorado, ¿no? Inmediatamente pues uno comienza en la mente a idealizar, pero qué bonita, pero qué cabello, pero qué ojos y cómo habla y cómo huele. Comienza uno a imaginar que se está casando con esa persona o que está teniendo algo íntimo, intimidad con esa persona, o a planificar cómo me le voy a acercar a esa persona para conseguir su número. En torno a los actos, pues uno comienza, por ejemplo, a hacer gestos, a coquetear con esa persona. Se acerca a hablar con esa persona para pedirle su número o puede, bueno, sí, se acerca a esa persona para pedirle pues su número o le tira pues algún piropo, le tira pues algún halago. Todo eso son detalles de los defectos psicológicos. En este caso pues estamos hablando de ese yo enamorado o ese yo de la lujuria, ¿sí? Cabe pues destacar que pues yo sé que hay muchas personas que pues se sorprenden y pues, ay, cómo es que algo tan bonito, ¿no? Cuando hablamos del enamoramiento, eso puede ser un yo. Y pues sí, si uno comienza a reflexionarlo y comienza a ver qué hay detrás de pues esos yoes, cuyo plan al fin y al cabo es llevarnos a la fornicación, pues uno se da cuenta que es un yo, que es un defecto psicológico, ¿no? Y uno incluso puede ver el proceso en el cual uno al principio está muy enamorado de una persona y luego llega pues al hastío. Cuando uno elimina esos yoes, entonces ahí surge la conciencia, surge la virtud, surge lo que es ese enamoramiento de la conciencia. Ese es realmente pues apreciar a la otra persona por lo que es, ¿no? Por el ser que es, sin ningún tipo de condicionamiento. Porque a veces uno le tiene miedo a la muerte, o sea, no tan solo le tiene miedo uno a la muerte del cuerpo físico, sino que también le tiene miedo a la muerte psicológica, porque pues uno no sabe qué viene después de la muerte psicológica. Uno piensa que pues uno va a dejar de existir, uno piensa que pues literalmente pues uno ya no va a sentir nada y no, nada que ver. Lo que se va a experimentar va a ser lo real, ¿sí? Algo que es totalmente superior a lo que nosotros conocemos. Y por eso hay muchas personas que pues no les gusta
que no practican, ¿no? Que se retiran incluso de practicar lo que es la muerte psicológica por ese miedo a lo desconocido, porque no vemos la liberación que nos ofrece la muerte psicológica, ¿m? Y la verdad que hay detrás de lo que es la muerte psicológica. Pero bueno, esa es la muerte en marcha, estar aplicando ese proceso de instante en instante, de momento a momento. Hay algo que se le conoce como la meditación reflexiva. En la meditación reflexiva, pues ya uno lleva una escena en específico, ¿no? A un proceso de meditación. Y vamos a hacer lo mismo. Allí vamos a observar los defectos psicológicos que se manifestaron, los vamos a enjuiciar y vamos a pedirle a nuestra Madre Divina que los elimine. Como ustedes pueden ver, pues es el mismo proceso. Entonces, a ver, utilizando el mismo ejemplo de que viene alguien y pues se me cruza por el frente, ¿no? Y casi pues que chocamos y ahí pues pasó de todo, nos dijimos de todo. Si nosotros estuvimos muriendo en ese momento, pues obviamente las cosas salieron bien, ¿no? Se manejaron de forma consciente, pero usualmente uno se duerme, se identifica con la ira, con los yoes frustrados y bueno, pues ahí se le fue a uno el tiempo. ¿Qué uno tiene que hacer? Vamos a traer esa situación ahora a meditación reflexiva para ver los yoes que se manifestaron, que en ese momento yo no los pude ver, yo me identifiqué y simplemente reaccioné, ¿sí? Reaccioné de acuerdo pues a esos yoes, pero ahora los traigo a meditación reflexiva. Me pongo a recordar esa escena, ¿m? Porque esto también es algo importante. En la meditación reflexiva vamos a utilizar escenas vividas. Por eso es que la sabiduría se saca de la propia experimentación. Yo no me voy a poner a inventarme una escena y estar suponiendo cosas y armarme una película, no. Yo tengo mucho material en mi psicología para trabajar, para sacar la sabiduría, ¿sí? Traigo a colación esa escena y me pongo a observar. Me pongo a observar en esa escena qué fue lo que yo deseé, cuáles fueron mis deseos. Me pongo a observar en esa escena cuáles fueron mis emociones. Me pongo a observar cuáles fueron mis pensamientos y mis acciones, ¿sí? Los enjuicio, descubro que son yoes, defectos psicológicos e igual, Madre Divina, elimíname este yo. Igual que con la muchacha o el chico, ay, me identifiqué, estaba yo todo ahí fascinado, hipnotizado con la belleza de esa persona, incluso pues aún teniendo mi pareja. Bueno, ahora traigo a colación eso que pasó, traigo esa escena y comienzo a recordar. Aquí vamos a estar utilizando la mente de forma consciente, comienzo a proyectar de forma consciente, a utilizar esa imaginación consciente para recrear a esa escena y para ver todo lo que se me manifestó allí. Que sentí deseos de hablarle, que sentí deseos de estar con la persona, que sentí esas maripositas, que sentí nerviosismo, que todos los pensamientos que tuve y bueno, ahí les voy pidiendo muerte. Madre Divina, elimíname este yo. Estas prácticas son complementarias porque ya luego que usted lleva una escena, meditación reflexiva o un defecto psicológico en particular, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero trabajar el defecto de la masturbación, el defecto de la pornografía, quiero trabajar un miedo, quiero trabajar un trauma. Es el mismo proceso. Yo, pues, tomo una escena donde se haya manifestado ese defecto, donde se haya manifestado ese trauma, ¿sí? Donde se haya manifestado pues ese miedo e igual, el mismo proceso, comienzo a observar la escena y comienzo a morir todo lo que se manifestó allí, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que eso pues obviamente se va a ir eliminando de nuestra psicología. Ya cuando venga y se presente otra situación, vamos a notar el control que nosotros vamos ganando sobre nosotros mismos y eso es liberación. Porque nosotros ahora mismo somos esclavos de nuestros yoes y de nuestros deseos, ¿sí? Somos muy reaccionarios. Si una persona nos habla, nos mira mal, pues uno se ofende y uno ve lo débil entonces que uno es, porque uno tiene esos yoes orgullosos que se ofenden de cualquier cosa. Pero cuando uno viene y trabaja ese orgullo, ¿sí? Pues uno se da cuenta que una persona viene a insultarlo a uno y ya uno no reacciona de la misma manera. Y esa es la muerte, ahí uno está muriendo, ya uno no se inmuta y eso es libertad. Uno puede pensar que pues uno, no sé, es libre, ¿no? Porque
una persona viene y ofende a uno, tú no tienes derecho de ofenderme, entonces uno también lo ofende y se mete en peleas. No, uno es libre cuando pues uno tiene esa fortaleza en todos esos aspectos, ¿sí? Que pues nos permiten mantener un control, que nos permiten tener pues un autodominio. Ahí se experimenta pues esa libertad. ¿Mm? Entonces estas prácticas son pues netamente complementarias. Durante el día deberíamos de estarnos autoobservando y muriendo de instante en instante, y pues es muy recomendable que en la noche incluso nosotros pues hagamos esa retrospección de esos sucesos que acontecieron durante el día para pues ver los defectos psicológicos que se nos manifestaron allí que en el momento no pudimos ver. Y de esa manera vamos a avanzar muchísimo en torno a lo que es esta liberación y este despertar de nuestra conciencia, ¿sí? Bien, esa pues es la meditación reflexiva. Hay otra práctica que se le conoce como la muerte en cruz, que la vamos a estar enseñando en la fase B, que es el mismo proceso, solamente que pues esta práctica de muerte en cruz se da a través de una práctica sexual, donde se va a utilizar la energía en su aspecto destructor, porque la energía pues crea y destruye según leyes, ¿sí? Así como nos sirve para crearnos internamente a nuestros cuerpos internos, pues también nos va a servir para llevar esos defectos psicológicos a esa práctica y con esa energía pues eliminarlos. Eso lo vamos a estar enseñando en pues la conferencia de la fase B. Creo que es la conferencia pues número 24, sí, creo que es la número 24, y bueno, allí pues enseñamos ese proceso, pero es lo mismo, hay que pues haber observado al yo, hay que sacarle las comprensiones al yo, y bueno, ahí luego se utiliza la energía que la va a estar dirigiendo la Madre Divina en ese aspecto revolucionario para eliminar ese yo durante pues esa práctica. Bien, entonces ese es el proceso de muerte psicológica que nos va a liberar a nosotros, como ya les decía. Ahora vamos a estar explicando qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Cuando muere el cuerpo, cuando se da pues ese proceso de desencarnación, pues va a morir el cuerpo físico, va a morir el cuerpo vital. ¿Qué es el cuerpo vital? El cuerpo vital viene siendo como el tiempo, ¿sí? Que tiene nuestro, o que se le da a nuestro cuerpo físico. Entonces ese fondo vital pues también se va a ir desintegrando y va a morir la personalidad. Cada vez que nosotros retornamos tenemos una personalidad totalmente diferente. Ustedes vieron incluso que en los juicios, pues al final, cuando se dé el veredicto, se hace un diseño electropsíquico de la nueva personalidad que la persona pues va a tener, ¿sí? Esta personalidad, como es un vehículo energético, es un vehículo de manifestación de los yoes, es la forma de ser de la persona, a veces incluso dura más tiempo para desintegrarse. ¿Cómo se da este proceso? Ustedes ven que hay personas que mueren y la familia constantemente los recuerda, la familia constantemente les lleva flores, están siempre hablando de ellos, incluso hasta le mantienen pues la habitación de la misma manera que estaba, ¿no? Y allí van y lloran. Bueno, en ese proceso, a esa personalidad, a ese vehículo energético se le está dando energía y eso hace que se mantenga por más tiempo esa personalidad. Incluso se le puede dar tanta energía que se puede manifestar. Y entonces allí es donde pues uno ve estos fantasmas que se manifiestan. Hay el fantasma de papá, el fantasma de la abuela, pero no es el papá, no es la abuela, no es la esencia. Puede que ya esa persona pues haya nacido, pero ahí anda rondando esa personalidad que es ese vehículo energético. Y a medida que se va olvidando, se le va dejando de dar energía, pues se va desintegrando. Eso va a morir, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que no muere? No muere la esencia, porque la esencia es lo real, es lo verdadero, es lo divino, es Dios en nosotros, es lo que ha existido y siempre pues va a existir, es algo pues eterno, eso no muere, ¿sí? Pero fíjense que hay un 97% de esa esencia que está atrapada por los defectos psicológicos. Entonces los defectos psicológicos viven gracias a esa esencia que tienen atrapada. ¿Esto qué quiere decir? Que de existencia a existencia los defectos psicológicos no van a morir.
No, van a volver, ¿sí? Y van a volver más rebustecidos, ¿no? Por la cuestión que les estaba pues explicando de que uno los alimenta, ¿sí? Entonces, no, una persona que, por ejemplo, fue iracunda, fue tirana en su existencia pasada, pues obviamente si no trabajó sobre sí misma, en esta existencia, esos defectos van a volver en esa envoltura seminal. Y a medida que la persona vaya creando la personalidad, que se da de los 0 a los 7 años, pues van ingresando esos defectos psicológicos al cuerpo del niño, ¿sí? Pero no mueren de existencia a existencia. Para eso hay que hacer un trabajo voluntario. ¿Mm? Ahora bien, si la persona no hizo ese trabajo voluntario y se le acaban sus 108 existencias e inicia ese proceso de muerte segunda que acabamos de ver, pues ahí sí los defectos psicológicos de forma involuntaria van a ser eliminados. Son eliminados hasta que la esencia pues queda totalmente limpia, sale de ese proceso y bueno, a iniciar otra vuelta en esa rueda del samsara, ¿sí? Pero de existencia a existencia, no van a morir. Hay que hacer un trabajo en esta existencia que estamos recibiendo pues el conocimiento, hay que revolucionarnos, hacer ese trabajo de eliminar voluntariamente esos defectos para recobrar esa sabiduría que está allí dentro de esos defectos psicológicos, ¿sí? Y pues bueno, de esa manera, con ese proceso de muerte, pues vamos a liberar esa esencia. Recuerden que la vamos a estar fundiendo con lo que es el nacimiento espiritual o la práctica de suprasexo y allí ese 3% que uno tiene libre se va convirtiendo en un 5, en un 10, en un 20, en un 50, hasta tanto pues ya hemos liberado el 100% de toda esa esencia que ahora pues es conciencia, porque pues tiene la sabiduría de esos defectos que pues la tenían atrapada, ¿sí? Y bueno, pues esta ha sido la conferencia del día de hoy. Antes de finalizar y de ver pues sus comentarios o las preguntas que ustedes puedan tener, los dejo con la invitación a la próxima conferencia que se va a estar dando este sábado. Allí vamos a hablar del desdoblamiento astral. Esa práctica pues es sumamente importante, es una herramienta valiosísima en este conocimiento porque nos permite a nosotros pues experimentar, corroborar, comprobar, incluso toda esta información que recibimos el día de hoy, pues nosotros tenemos, digámoslo así, la responsabilidad de ir a comprobar, de ir a corroborarlo. Entonces a través del desdoblamiento astral lo podemos hacer. Podemos pedirle a nuestro ser que nos muestre una existencia pasada o que nos muestre un proceso, el proceso de juicio que vivimos de la existencia pasada a esta existencia, ¿sí? Incluso hasta que nos muestre lo que son esas infradimensiones. Y bueno, por eso pues es una herramienta muy valiosa. Allí vamos a ver qué es, vamos también a estar pues hablando de algunos conceptos equivocados que se tienen con respecto a esta práctica y pues vamos a estar enseñando técnicas con respecto pues a esta práctica para lograr, para que salgamos conscientemente pues a ese mundo